Hola, buenos días. Hoy estamos con Estela en Bercana y nada, Estela nos va a explicar un poquito a qué se dedican en el centro, los tratamientos que llevan a cabo. Lo que vamos a tratar hoy concretamente es todo lo relacionado con pacientes que están sufriendo la enfermedad del cáncer o que la han sufrido ya. Entonces Estela se va a encargar un poco de ahondar y explicarnos lo que hacen ella y las compañeras. Vale, nosotras desde Bercana es una clínica especializada en todo lo que es el tratamiento de la zona abdominal y pélvica, pero en cuanto a cáncer se refiere, nosotras recibimos principalmente pacientes derivados de cáncer de próstata, todos estos hombres que luego le quedan secuelas de incontinencia urinaria o disfunción eréctil, que abordará luego mi compañera. Nos llegan pacientes que están en proceso o han pasado un cáncer de implicación hormonal por todo lo que esto puede repercutir en la región vulvovaginal. Y nos llega cualquier paciente con cirugías abdominales en las que hay que tratar la cicatriz y recuperar la función abdominal. Y los pacientes, entiendo que os vendrán pacientes que previamente ya sean pacientes del centro y os conozcan por eso, o pacientes quizás por el boca a boca de otra gente que venga aquí, que una vez les hayan intervenido ya estén buscando un poco de vías para ver qué es lo que pueden hacer después de las intervenciones, Sí, el nos llegan un tratamiento. poco por diferentes vías y al final es verdad que Huesca es pequeño y por el boca a boca, pues a nada que te ocurre algo lo comentas, nos llega bastante por esa derivación del boca a boca. Los pacientes de próstata cada vez más nos llegan pre-intervención, sobre todo de cara a prevenir o abordar mejor, más que prevenir, abordar de forma más eficiente la incontinencia urinaria de esfuerzo que queda después de la prostatectomía radical. Eh, y quizás más las mujeres que están pasando o han pasado por este cáncer, pues por ejemplo un cáncer de mama, sí que nos llegan más cuando ellas refieren los síntomas, a no ser que sean pacientes ya nuestras y bueno, pues las acompañamos en el proceso. Bueno, ¿y nos podrías explicar un poco pues, los diferentes tipos de cánceres que tratáis aquí, la aparatología que utilizáis para llevar a cabo las terapias, si esto es combinable con algún tipo de ejercicio, Vale. si tienen que utilizar primero, bueno, asistir primero a sesiones de aparatología y luego de ejercicio, se pueden hacer combinadas, un poco el proceso? Vale. Voy a referirme a los hombres operados de prostatectomía. Lo que se suele hacer ya una vez la intervención realizada, les quitan la sonda, valoran un poquito las pérdidas de orina que tienen. Entonces nosotras siempre cuando nos llaman les pedimos un test que se llama PAD test y nos dice de forma objetiva cuánta orina pierde y es en un día, 24 horas, y eso nos marca la severidad de los síntomas. Y a partir de ahí el abordaje primero es en consulta, nos ayudamos del ecógrafo, no sé si se ve bueno, nos ayudamos del ecógrafo un poquito para valorar la competencia muscular y la capacidad de cierre de la uretra y a partir de ahí trabajamos un poco primero siendo analíticos a nivel de suelo pélvico, les enseñamos, nos aseguramos que el ejercicio está bien hecho, porque es verdad que en neurología les dan el papel, ¿no?, con los ejercicios, pero yo es que ahí defiendo nuestro trabajo porque un papel en el que no estoy comprobando si el ejercicio está siendo eficaz, si está siendo bien realizado, muchas veces es un ejercicio contraproducente. Entonces, nos aseguramos que esté bien realizado. Si esto está bien realizado, integramos el abdomen, también muy importante en pérdidas de orina, y en cuanto podemos y si ellos quieren, ahora mismo hemos abierto varios grupos de clases de hombres específicamente, en las que se trabaja también esto de una forma más dinámica, más colectiva. Cuando no hay esa activación muscular, al final es una cirugía que a veces puede ser muy lesiva a nivel de nervios, sobre todo los nervios motores, bueno, y sensitivos, pero en lo que a mí me toca motores, podemos ayudarnos de la electroterapia. Entonces, hacemos estimulación del músculo y hacemos lo que se conoce como neuromodulación del nervio, que es el nervio que se encarga de activar esta musculatura, le intentamos estimular un poquito para reclutar la mayor parte de fibras posibles. Y yo lo que siempre digo y diré siempre es, esto es lo que tenemos, vamos a intentar quedar lo mejor posible, pero intentando que pues, para el paciente se adhiera al tratamiento y pues sea hay un trabajo que vaya viendo sus progresos. Y más o menos las sesiones estas, cuánto tiempo de duración tiene cada sesión y luego en el tiempo cuánto se suele alargar Prolongar. esto. O sea, entiendo que dependiendo de la situación de cada paciente y cómo se vayan recuperando,
pero más o menos de media para que se hagan una idea cuánto suele durar. Es verdad que es muy variable según tipo de cirugías, que ahora pues abordan desde una cirugía robótica, una laparoscopia o cirugía abierta. En los primeros 3 meses, 2-3 meses, podemos ver, nosotros no hacemos venir semanal, o sea, intentamos espaciar, que trabajen en casa, podemos ver un poco cuál va a ser el resultado final o algo orientativo. Y más o menos podemos acompañar en consulta de forma espaciada unos 6 meses. Y luego hay pacientes que prolongan, pero ya son como visitas un poco de revisión y de no perder la función ganada. Y luego muchas veces les damos el alta en fisio y continúan con las clases grupales, bueno, porque es una forma de abordaje más simpática, ¿no? Más dinámica. Bueno, y los hombres que siempre quizás son un poco más echados para atrás con estos temas, ¿se van animando? Se están animando un montón. Este tema, ¿o? Sí. Antes es verdad que de cada 10 mujeres teníamos 0,5 hombres aproximadamente cuando abrimos. Así muy... Y ahora no te sé decir el porcentaje, pero sí que hay muchos hombres en la agenda. Todos los días hay hombres que vienen a la clínica y de hecho pues eso, hay 3 grupos abiertos de hombres que para nosotras es todo un éxito y eso tenemos que agradecer a mi compañera Patri, que es la que más ha movido el tema de los hombres y estamos muy contentas ya no solo por el negocio, sino por supuesto porque esto que para ellos las pérdidas en hombres son muy importantes. O sea, un hombre no pierde unas gotitas, un hombre lleva pañal, se cambia de pañal varias veces al día. Y hay muchos que lo llevan bien, pero otros afecta de forma muy importante a su autoestima. Entonces, bueno, pues que tengan una vía de intentar tratar esto, yo creo que es muy interesante y que otras personas se puedan ver identificadas. Tenemos por aquí a Minerva, que es sexóloga, trabaja también en Berkana y bueno, está un poco aquí para hablar de los temas que son quizás más tabú, que la gente no se anima mucho a hablar de ellos. Porque una de las cosas que me he encontrado yo este tiempo a raíz de hablar con compañeros y pacientes era que echaban mucho en falta el tema de que alguien durante el proceso de la enfermedad les explicase un poco los cambios que está sufriendo el cuerpo y cómo estos cambios afectan al tema sexual, cómo cambian ellos, la percepción que tienen de sí mismos y cómo afecta también a la interacción que tienen con las parejas, porque al final pues todos estos tratamientos suponen una serie de cambios hormonales, anímicamente también pues los pacientes no están igual, entonces echan en falta quizás un poco el arropo ese de es normal lo que te pasa, te pueden ir pasando esta serie de cosas, puedes coger y compensar esto que te está pasando de esta manera, porque lo que me estaban refiriendo a mí es que se dedicaban a buscar en internet quizás vídeos o en Google o mítico que buscas, qué puedo hacer con la sequedad vaginal, por ejemplo. Entonces, para que nos expliques un poco los temas que tratas tú, cómo puedes ayudarles y que tengan una referencia y, por supuesto, que puedan acudir a sesiones contigo para coger y para llevar este proceso de la mejor manera posible. Como dices, la sexualidad, tanto en procesos oncológicos como en cualquier otro tipo de enfermedad o situación que se salga un poco de la normalidad, muchas veces es dejada de lado por los profesionales. En primer lugar, por desconocimiento, ¿no? Porque es que en medicina pues apenas se toca este tema, luego igual dicen, no, bueno, suficiente que esté vivo, ¿no? Esto ya queda un poco secundario, pero no deja de ser como una dimensión muy central en la vida de la gente y que impacta mucho en la calidad de vida. Y bueno, ahora estábamos hablando un poco del tema de la disfunción eréctil, que a mí me gusta más llamarlo como dificultad con la erección, ¿no? Que es algo que puede ser muy común en este tipo de procesos. Y que claro, lo que pasa con el pene y con las erecciones es que en nuestra sociedad tienen como un significado, un simbolismo muy importante asociado a la masculinidad. De hecho, hay hombres que dicen, no, yo es que tengo problemas de virilidad, como queriéndote decir que tienen problemas con la erección, como si casi su valor como hombres tuviera que ver con esto, cuando en realidad, pues bueno, es el que igual culturalmente le hemos podido dar, pero obvio no tiene nada que ver. Además, también tenemos una herencia que todavía sigue muy viva de que una relación sexual es sinónimo de penetración vaginal, ¿no? Como, bueno, si hemos tenido lo que se llama el acto sexual, relaciones sexuales completas, tiene que pasar por la penetración y todavía se cree que para que ambos queden satisfechos y ambos disfruten, tiene que haber penetración. Hay muchísimas mujeres que no es
lo que más les gusta, y hay unos cuantos hombres a los que tampoco les encanta la penetración, y sin embargo sigue teniendo como este lugar tan central y se le da tanta importancia. ¿Qué pasa? Que si no se me levanta, si no tengo erecciones, pues es más difícil que tengamos una penetración. Entonces se le está poniendo ahí un peso muy fuerte que a lo largo de la vida ya suele generar ciertas dificultades por la presión que genera en los hombres, ¿no? De no, yo tengo que tener una erección y además durante este tiempo y además te tengo que penetrar. Si asociamos todo el malestar y la incertidumbre que genera un proceso de enfermedad con además esta presión, y si estás en pareja con el miedo de no contentar a tu pareja o de no dar la talla, por decirlo así, la presión es muy grande y ya no solamente es ese duelo necesario de, pues quizá a partir de ahora o ahora durante un tiempo no voy a poder tener estas vivencias, no voy a poder tener elecciones, no vamos a poder tener estas prácticas, a ese malestar de, joder, no estoy cumpliendo. Y a veces las causas orgánicas de este tipo de dificultades, tanto en hombres como en mujeres, pueden ser el inicio, ¿no? Como que al principio, pues por el tratamiento, por el miedo que estás viviendo o por tratamientos quirúrgicos no vas a tener erecciones, quizá luego vayas pudiendo recuperar la función, que es algo que trabajan mis compañeras también, pero si sigues teniendo ese miedo de que no va a suceder, digamos que ya son otros factores los que están manteniendo el problema. Que igual tu pene sí es capaz de tener erecciones, pero has tenido todo este proceso tan difícil y que te ha generado tantos miedos que después puede estar costando también. Y en estos casos la terapia sexual y de pareja pues sería la vía de ver, de intentar de construir un poco estas creencias y de ver qué otras formas de disfrutar hay, que muchas veces haciendo simplemente este trabajo vuelve a haber erecciones sin problema. Porque esto estoy entendiendo con lo que comentas, que no solo es que puedan acudir contigo a sesión los hombres, por ejemplo, en este caso, sino que puede ser una terapia de pareja y que te cuente cada uno de ellos un poco el tema, lo que les preocupa y que puedas dirigir a cada uno un poco cómo mejorar la situación y las salidas que hay en ese momento. Eso es. Al final, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con la erótica, es algo que se expresa en relación, ya sea en una relación de pareja o fuera de ella, ¿no? Pero digamos que lo que sucede en una relación sexual es algo que están creando entre los dos y es algo muy dinámico. Y la actitud, los deseos, los miedos de cada una de las dos personas van a influir mucho en lo que sucede después. El acompañamiento de las parejas siempre es súper importante, porque también, claro, hablaba de esto de cómo cambia como mi valor como hombre, ¿no? Cómo me percibo yo a mí mismo cuando he sufrido estos cambios. La mirada de tu pareja hace muchísimo ahí. Si tu pareja sigue mirándote con deseo, sigue mirándote con cariño, consigues interiorizar que en realidad tener o no erecciones no es algo tan importante para que tu pareja te quiera, ahí la situación va a ser muy distinta que si tu pareja en cambio te está exigiendo que tengas erecciones. Quizá te lo exige desde el miedo de si no tiene erecciones igual es que no me desea, ¿no? Que muchas veces es interesante explorar qué miedos y qué inseguridades puede estar habiendo detrás de cada comportamiento y poder proponer juegos para que ellos encuentren nuevas formas para disfrutar juntos, que puedan crear nuevas cosas juntos, aparte de que une mucho como pareja, pues es la forma más eficaz para tratar estos temas. Porque igual el hombre en este caso piensa que, bueno, la mujer, perdón, igual piensa que no le atrae a su marido igual que hacía antes y realmente no es realmente eso lo que está pasando, sino que hay que preguntarle un poco a él, ¿no? A ver qué es lo que se le pasa por la cabeza, por decirlo así. Porque, por ejemplo, si viene una pareja y él no es capaz delante de su mujer de explicarte qué es lo que está sintiendo, cómo se está sintiendo y todo esto, o al revés, la mujer no es capaz de expresarse delante del marido de qué es lo que está sintiendo, pues yo pienso que ya no la traigo como antes y todo esto, ¿qué harías? ¿Tener una terapia por separado con cada uno para ver un poco el plano de cada uno y luego ya reunirles e intentar hacer una apuesta en común? Es una posibilidad. Porque igual en casa no hablan de estos temas, pues por X, pero contigo delante, pues al ser un punto neutral sí que es más fácil que se expresen, ¿no? Claro, la idea de estas sesiones de terapia justamente es fomentar como una mayor apertura a nivel de comunicación en la pareja, que puedan ser más claros, que puedan expresar cómo se sienten, qué necesitan, qué desean. Cuando hay muchas dificultades puede ser útil hacer una sesión por separado, aunque la mayoría van a ser conjuntas. Sobre todo yo cuando estamos los tres juntos lo que quiero crear es como ese clima de confianza
para que se atrevan a expresar cosas que les costaban, que normalmente pues tardas más de una sesión, a veces haciendo un poquito de educación sexual y diciéndoles, pues esto que os está pasando es muy frecuente y a veces también pasa que esta persona se puede sentir así y entonces su pareja reaccionar de esta manera, pueden sentirse identificados y ¿no? Como que estás legitimando un poco lo que ellos pueden estar sintiendo y a veces cuando crees que lo que sientes es válido, es más fácil comunicárselo a la otra persona también. Entonces vamos así poquito a poco haciendo que puedan estrechar lazos, ¿no? Que al final es la clave del bienestar en la pareja y del bienestar en la sexualidad, porque si estamos haciendo equipo en esto y nos estamos entendiendo y nos estamos cuidando y acompañando, la manera en que luego podemos disfrutar del cuerpo y de la erótica igual va más allá de si podemos realizar unas prácticas concretas, que es que ni siquiera igual no son las que más nos gustan. Sí, es que yo creo que está todo como un poco estandarizado, ¿no? Que, pues eso, tienen que llegar dos personas, mantener una serie de relaciones sexuales, ya está. O sea, y no explorar más allí, pues ya sea porque es gente que tiene una percepción de ideas o qué es lo que han visto en su casa o porque son de igual, más mayores que nosotros, por decirlo de alguna manera, y no tienen la mente tan abierta y el que tú puedas coger y mostrarles un mundo, por decirlo así, que ellos no conocían o no se atrevían a llevar ciertas actividades a cabo porque lo veían como algo que no estaba bien o que era más para gente de ahora, por decirlo así, el que tú les hagas ver que es algo normal en las parejas y que se puede explorar todo el ámbito este de sexualidad de una manera diferente de la que se había llevado antes, claro, no es que solo refuerce la relación en ese momento o que están sufriendo la enfermedad, sino que en el momento que eso pase, si recupera, por ejemplo, el hombre, lo que has dicho, la erección y ellos ya han probado esa serie de pautas o directrices que les has dado tú, pues pueden complementar lo que llevaban a cabo antes con todo esto nuevo que les has dado tú y bueno, eso siempre recuerda porque es lo que hablábamos, que el tema de la sexualidad es como que lo dejamos ahí a un lado y es una esfera tan importante de las personas como cualquier otra, aunque se haya puesto como que es un tema tabú. Una esfera que va mucho más allá de lo genital, ¿no? Que tiene que ver con cómo expresamos el amor, cómo expresamos el cariño, cómo nos tocamos, cómo nos relacionamos. Y bueno, la realidad es que nadie se libra de este modelo que pone la penetración en el centro, ¿no? Porque simplemente con haber visto 4 películas y haber hablado con tus amigos, no como que es verdad que ha ido cambiando y que generaciones más mayores quizá lo tengan más interiorizado, pero no nos libramos, yo la primera. Y sin duda, como decías, esto es algo que va a fortalecer, se recuperen luego las elecciones o no, porque en el momento que eso ya no es lo importante, sino de qué manera encontramos juntos una manera de estar bien, bueno, múltiples maneras de estar bien, ¿no? Yo eso lo que hago es ir orientando, tampoco doy así como unas directrices muy marcadas, porque yo no sé qué le va mejor a cada pareja, no sé qué le va a gustar a cada persona por separado, ni qué le va a gustar a esta pareja en conjunto, sino que voy como pues dando ideas, revisando estas creencias y que ellos vayan explorando sus propios caminos. Y tú que llevas tiempo en esto, ¿cómo has visto, pues, por ejemplo, las directrices estas que das nuevas? ¿Cómo lo van aceptando las parejas que vienen contigo? Si ellos estaban, pues eso, limitados a lo que hablamos del tema de mantener una relación sexual basada en una penetración, pero no hacer preliminares, por ejemplo, o jugar o conocerse un poco todo esto, ¿cómo lo aceptan? O sea, ¿cómo ves tú el desarrollo desde que coges y les muestras todo ese abanico de posibilidades, el cómo ellos reciben esas posibilidades y el cómo ves tú la evolución de ellos como pareja y lo que te van comentando, pues que ponen en práctica, cómo se sienten ellos, cómo ves tú el ánimo del paciente también una vez les has explicado eso y ven que pueden seguir entendiéndose con su pareja? Pues la reacción varía mucho y es interesante ver cómo es en cada caso porque da muchas pistas de cómo es la relación de pareja. En parejas que igual lo que les pasa es que no están encontrando esa forma de jugar que les divierta, que igual siguen 20 años después con lo que les funcionaba al principio, que igual se basaba más en este modelo penetrativo y ya pues les aburre, les cansa, ya no les motiva, pero el resto de la relación está bien, normalmente tiene muy buena acogida y va evolucionando más porque se dan ese permiso, ¿no?
y hacen como he dicho, este equipo de vamos a ir jugando juntos. En cambio, en las parejas que hay otras cosas que no están funcionando tan bien, hay quizá algo de rencor por alguna de las partes, o están ya como muy descontentos con su pareja, o hay problemas de comunicación. Igual las reacciones a los juegos no son tan buenas o no funcionan tan bien, pero ahí tirando un poco de ese hilo, pues nos dan pistas de que otras cosas de la relación no están funcionando. También quería aprovechar que has comentado lo de los preliminares justamente para decir que es una palabra que se sigue utilizando un montón, pero a mí no me gusta nada, porque es como, bueno, el preliminar es como lo previo a, ¿no? Como lo previo a lo importante, que justamente viene de este modelo, de poner la penetración en el centro. Es todo eso que hacemos antes de llegar a la penetración, es la relación sexual en sí misma. Entonces es algo que trabajamos también, ¿no? O como cuando hablan de la virginidad, es como, bueno, y la virginidad, que es la primera vez que te enamoras o sea, perder la virginidad, la primera vez que te enamoras, la primera vez que te besas con alguien, la primera vez que tienes una relación genital con o sin penetración, la primera vez que tienes un orgasmo, que disfrutas de una relación sexual, ¿no? Como que hay muchas primeras veces y parece que aquí la importante es esa, y no suele ser la que más se disfruta precisamente. Otra de las cuestiones que me presentaban los pacientes era el tema de los tratamientos con el tamoxifeno. Todos los cambios que implica el llevar este tratamiento, la sequedad vaginal, cambios hormonales y todo esto. Entonces, a ver si nos podréis explicar un poco cómo tratáis aquí esos cambios, a ver por una parte y por otra. Qué es lo que pueden llevar a cabo, porque el otro día me decía, por ejemplo, una paciente, yo noto, por ejemplo, más sequedad vaginal, entonces ha salido de mí el coger y ir a comprar lubricantes, pero veo que no es suficiente. Entonces, ¿qué recomendaciones les daríais a estos pacientes? Para las personas que no conozcan el tamoxifeno, es una medicación lo que nos hace a grosso modo es inhibirnos el ciclo menstrual o el ciclo ovulatorio, porque al final lo que vemos es la menstruación, pero lo importante es que se deja de ovular. Y las consecuencias que tenemos es que hay una caída de los estrógenos. Entonces los estrógenos, que es una hormona fundamental para la salud vulvovaginal, de repente y no de forma progresiva, sino bastante bruscamente, desaparece. ¿Qué nos encontramos? Que la capa mucosa de la vagina, que normalmente si nosotras nos palpamos nuestra vagina debería ser húmeda y tiene cierto grosor, se va a volver mucho más fina, mucho más seca. Consecuencias de esto, disconfort sexual, síndromes genitourinarios con más infecciones de orina. Bueno, principalmente lo que nosotras podemos abordar es esto. Entonces, ¿qué se hace desde la fisioterapia? Acompañar toda esta sintomatología. Evidentemente esa medicación hay que tomarla y no podemos interferir en que haya más estrógenos, pero lo que podemos hacer es, con las herramientas físicas que tenemos, buscar que esa mucosa que tiene que estar húmeda lubrique, tenga el mayor rendimiento posible. Entonces, la vagina tiene diferentes capas y la humedad es gracias a un trasudado que tenemos desde la lámina propia, que está como un poquito debajo del epitelio, que sería como la más interna. ¿Qué vamos a buscar? Mantener la circulación. ¿Cómo mantenemos la circulación? Y luego dejarle paso a Minerva, manteniendo la actividad sexual, por supuesto. Todo lo que podamos. Pero ¿de qué más nos podemos ayudar? Es verdad que tenemos una herramienta que es maravillosa, que es la radiofrecuencia, la Indiva, conocida por su marca comercial, pero hasta que no tengamos la radiofrecuencia nos ayuda a proliferar, a mejorar circulación, pero claro, en un cáncer a veces o muchas veces está contraindicada. Entonces tenemos que usar otras herramientas y explicarle a la mujer cómo puede ella desde casa abordar todo esto o cómo lo podemos hacer en consulta. Y por supuesto, una de las cosas que ocurre es que la vagina por dentro tiene muchos pliegues, ¿vale? Imaginamos así como una camisetita muy arrugada. Cuando yo tengo, por ejemplo, si quiero tener una relación sexual con penetración, lo que ocurre es que se estira, además que aumenta este trasudado, aumentando un poco el conducto vaginal, que esa es otra cosa de las que ocurre, que a veces se disminuye este conducto vaginal y es más chiquitito. Entonces nosotros vamos a intentar mantener esta elasticidad, todo lo que podamos. Con trabajo manual, con vibradores. Los he dejado un poquito por aquí para explicar que tenemos vibradores de diferentes tamaños y hay unos que me gustan mucho, que son estos, que son largos y finitos y nos permiten tanto
trabajar la elasticidad con la ayuda de la vibración, que la vibración tiene la vibración lo que nos hace es ayudarnos a mejorar la circulación local, y si hay ese acortamiento vaginal por una alteración en el colágeno, que también está ahí, puedo trabajar a nivel profundo, siempre siendo la paciente la que marca si hay dolor o no. Y nosotras explicamos, que creo que Minerva está de acuerdo con esto, que nosotras trabajamos para que la vagina esté saludable, pero no en sí para que haya una penetración, que muchas veces se busca, sino, oye, si puedes tenerla y tú quieres elegirla, pues que esa vagina esté preparada, pero sobre todo a nivel salud, también prevención de infecciones, malestar general, ¿no? Que esa sequedad, aunque no tenga relaciones, muchas veces se manifiesta. Entonces, bueno, pues que hay un montón de posibilidades a nivel de este tipo de aparatología. También buscamos mejorar el tono vaginal, porque otra cosa de las que ocurre es que el tono, la musculatura que está detrás de esa capa mucosa, pierde tono. Entonces intentamos mantener el tono para mantener ese cierre vaginal y que no sea tan fácil el acceso de patógenos. Ahí lo relaciono con infecciones urinarias. Y por supuesto, y fundamental, que además muchas veces no se les explica, me estoy enrollando un montón, pero muchas veces no se les explica cómo mantener esa mucosa hidratada, y que hidratación y lubricación no es lo mismo. Lubricación sería como, bueno, hidratación, ¿no? Nosotras nos ponemos muy habitualmente crema en la cara diariamente para mantenerla hidratada, y nos maquillamos, pero sabemos que eso es puntual, nos maquillamos para un acto. La lubricación es para un acto, es para un acto sexual. Entonces hay que hacer una hidratación de base, y yo creo que la tendrían que hacer todas, pero ya no solo porque, jo, qué rollo, es que ahora me tengo que hidratar, también te hidratas la cara y normalizas que necesitamos hidratarnos la cara porque es un tejido más frágil, muy expuesto al sol. Pues es que con la vulva y la vagina pues ocurre lo mismo. Una zona siempre tapada, nunca la exponemos. Entonces, bueno, además de todas las pautas que demos de higiene y estilo de vida que puedan influir en mejorar esta función, hidratación a base de ácido hialurónico, de vitamina E que encontramos en el aceite de coco, en el espino amarillo, en la caléndula, pero además hay productos farmacológicos con unas cantidades muy altas. Y luego pues el omega 9, por ejemplo, también nos ayuda. O sea, como dar a la paciente esas pautas. Primero, a veces hacemos como bombardeamos esa vagina para que coja bien agua y se engruese un poquito, y luego ya es más un mantenimiento con todo el resto de cosas que he explicado, pero eso sería un poco el trabajo que haríamos con esta sequedad. Y ya termino. Y no nos olvidemos de la vulva, que también se ve afectada, ¿no? La piel no es la mucosa, pero esta piel a veces también más fina, se agrieta, están incómodas, pica, y luego muchas veces cultivos o pruebas sale todo bien. Entonces, pues lo mismo, que igual que nos hidratamos la cara, que no pasa nada si necesitamos hidratarnos la vulva, incluso pues lo mismo la podemos ayudar de pues o masajear manual o con vibradores más externos, todo con el objetivo de elastificar, que llegue a la circulación y que esta parte no la desfocalice de mi cuerpo, porque lo que no se usa ya sabemos que desaparece del esquema corporal y luego cuesta mucho más recuperarlo. Ha sido muy interesante todo lo que has comentado. Yo personalmente había muchas cosas que como enfermera desconocía. Y respecto a lo que has comentado de las infecciones del tracto urinario y todo esto, me comentaba una de las usuarias que le habían recomendado en consulta los famosos ejercicios de Kegel, y que le habían dado como una bolita o dispositivo, le habían indicado que la adquiriese para mejorar el resultado de esos ejercicios. Pero dice que aún llevándolos a cabo y utilizando este dispositivo, que no notaba la mejoría, o por lo menos lo que ella consideraba que iba a mejorar. Entonces, respecto a esto, ¿nos comentarías alguna cosa así? Está genial tener dispositivos que nos ayuden, que de hecho pues, se mandan mucho bolas chinas, o se mandan los ejercitadores de Kegel, que son ejercitadores para trabajar la musculatura en sí. Me ocurre igual que con los hombres, muchas veces el ejercicio está mal hecho. Pero es que además de esto, bueno, pues sería valorar, ver si esa paciente tiene sentido que la pautemos este tratamiento propio de la musculatura. Pero además de eso, una patología del tracto urinario no es únicamente por un déficit de tono, es una alteración en la microbiota.
Entonces, ¿qué ocurre? Que esto no lo he dicho, pues una inducción a la menopausia, que es un poco lo que ocurre, o alguien que esté ya en esta etapa, cambia el pH vaginal y se vuelve un medio menos ácido, más básico, y ya no tenemos tanto ese ejército protector que nos protege frente a patógenos, sino que es vía más abierta para, bueno, pues para estos patógenos, para que colonicen la vejiga. Entonces creo que el trabajo viene más por un tratamiento global de la mucosa y, por supuesto, todo lo que mantengamos el tono y que cerremos esa vagina y esa presión de cierre de la uretra mejor, pero todo muy combinado. Muy combinado. Y explicar que esto no me toca a mí, no tenemos aquí ninguna nutricionista, pero no es lo mismo, voy a exagerar, que siempre lo exagero, alimentarme de procesados, que ese azúcar es alimento, por ejemplo, para cándidas, y hablando de otra patología, que una alimentación saludable basada en lo que ya sabemos. Bueno, y Ay, luego... perdón. Sí. Y he hablado de la hidratación y lubricantes, lo mismo. Está bien utilizar lubricantes en estos momentos, o sea, los necesito, no puede verse como algo negativo. Hay gente que quiere tener penetración y puede tenerla, pero igual solo con la ayuda del lubricante. Y lo mismo, si elijo un lubricante, hay lubricantes muy respetuosos con la mucosa y nos tendríamos que dirigir a este tipo de lubricantes, que si alguien quiere nos puede pedir referencias de diferentes marcas que están bien. Bueno. Una duda sí que me ha surgido con el tema este de los vibradores. No, me imagino que vendrá la paciente a la consulta, quizás la paciente que nunca ha tenido un vibrador en su poder, pero Sí. quizás se le había pasado por la cabeza el poder adquirir uno, pero no se lanzaba de lleno a adquirirlo. En cierta manera los pautáis aquí para poder llevar a cabo Los pautamos para lo que ya esos quiera, ejercicios. pero... Entonces, ante estas situaciones, ¿cómo veis la aceptación de estas mujeres? En general, ¿Bien? bien. ¿Son reacias? No, O... en general bien. Y les explicas un poco la utilidad, se los pones un poco en consulta, que vean la percepción. Y luego, claro, cuando alguien se imagina un vibrador, no tengo yo aquí ninguno de estos, se imagina esto mucho más grueso, con forma fálica, a veces con venas. O sea, como esos vibradores que se asemejan a un pene. Y es como, no, nosotras lo pautamos desde otro enfoque y les enseñamos esto y a la gente le cambia la cara. A mí no es el que más me gusta, me gustan más larguitos para que puedan trabajar más, pero este no es el concepto de vibrador que suele tener la gente. Sí, que igual se lo imaginan de otra Entonces, manera. cuando ya ven esto, sí, la gente no suele tener problema en adquirirlo. Luego unas lo usan más, otras menos, pero bueno, lo suelen utilizar mucho, no solo para el masaje interno, sino para el masaje externo. Porque también es una zona que va a sufrir tanto que ese estímulo positivo lo suelen agradecer. Y luego el tema de vibradores, porque me ha venido ahora el recuerdo así a la cabeza, que de esto no hemos hablado, con el tema de las cicatrices post-intervención y todo esto. Yo, por ejemplo, me acuerdo que a mí me lo indicasteis con el tema de la cesárea y todo esto. Sí, nos Entonces, ayudan a mejorar. ¿en qué casos los recomendáis, por ejemplo? Cuando hay una alodinia, que es una alteración de la sensibilidad, la vibración es de las formas más agradables de abordar esta sensibilidad. Estimulas esas fibras nerviosas, las das otra información. Entonces, sí, para cicatrices dolorosas principalmente para cicatrices dolorosas o en esas primeras fases en las que queremos drenar. Que otra de las cosas que abordamos, todo tipo de cicatrices abdominales por la implicación que tienen dolor, adherencia y función abdominal. Eso ya posquirúrgico siempre. Bueno, pues muy bien. Ahora le vamos a dar paso a Minerva. Que yo... Pues como bien decía Estela, esto claro, tiene muchas similitudes con la menopausia, ¿no? A nivel fisiológico, de hecho, pues es una menopausia. ¿Qué pasa con estos momentos como de cambio tan importantes? Igual que puede pasar en la pubertad, igual que pasa cuando parimos. Nuestro cuerpo cambia, nuestra manera de vivir la vida cambia, nuestra manera de relacionarnos cambia, las sensibilidades cambian. Entonces es, igual que decía antes, ¿no? Momento de crisis que supone hacer duelos de las cosas que eran y quizá ya no puedan ser, o por lo menos no de la misma manera, y también oportunidad de explorar nuevas formas en las que pueda ser esto, ¿no? Vuelvo al tema de la penetración de antes. Si siempre para mí la penetración vaginal ha sido un poco lo central, me gustará más o me gustará menos, tener dificultades porque me duele, porque no entra bien, porque no lubrico bien,
pues va a ser durillo, pero también puede ser que eso nos anime a explorar otras partes del cuerpo y también otras partes de los genitales a las que antes no les hacíamos tanto caso. Igual descubrimos cosas que nos gustaban un montón. Aprovecho aquí para decir un poquito que esto hay gente que no lo sabe todavía, que el clítoris, que es la parte de los genitales con más nervios, ¿no? Como más sensible, vemos solamente una pequeña parte, vemos esto, pero en realidad es mucho más grande, ¿no? Aquí en esta vulva lo podemos ver en color azul, por dentro también tiene los bulbos y las raíces que rodean la primera parte de la vagina, además. Entonces la entrada de la vagina generalmente es más sensible, puede ser más placentera, no necesitamos meter cosas muy adentro para disfrutar. Lo mismo, hay a quien le encanta y va a haber gente que quiera seguir teniendo penetración y por suerte pues tenemos todas estas terapias no para rehabilitar, tenemos lubricantes muy buenos hoy en día que en el caso de que queramos nos lo van a facilitar. Pero eso a mí me gusta verlo como un momento de, bueno, vamos a ver que podemos encontrarnos por aquí, porque igual que pasa con las erecciones, que igual pues no vamos a poder recuperar después de estos tratamientos, pues no vamos a poder tampoco recuperar la función de la vulva y de la vagina exactamente igual que era antes. Pero eso no quiere decir que no vayamos a poder jugar con otras cosas, que no vayamos a poder pasarlo muy bien. Y bueno, algo también que es común a hombres y a mujeres en procesos oncológicos es que como cambia tanto nuestro cuerpo lo que podemos hacer con él, a veces nos cuesta un poco como reconocernos, ¿no? Como que podemos estar un poco extrañados de nosotros mismos, extrañados de nuestro cuerpo, de cosas que igual antes me gustaban y ahora no puedo hacer, cosas nuevas que descubro que igual yo no me esperaba. Y cuando estás con esta sensación de no sé muy bien quién soy ahora, abrirte a la otra persona también puede ser difícil. Exponerte y mostrarte y comunicar estas cosas puede ser difícil y eso puede hacer también que haya como un poco de distanciamiento con la pareja y que dificulte también el deseo. Y ya no hablo del deseo simplemente como las ganas de tener relaciones sexuales, ni mucho menos de la excitación, que deseo y excitación son cosas diferentes. Hablo de el deseo de conectar, de intimar, de compartir placeres y momentos como más profundos con alguien. Para eso pues está bien hacer como este ejercicio de reconectar con quién soy para poder reconectar con mi pareja. De nuevo, el papel que tiene aquí la pareja es muy importante y la mirada de la pareja es muy importante. Y se puede hacer como este ejercicio conjunto de reevaluar cuál es la situación actual y ver cómo queremos seguir adelante juntos. Porque luego hay, bueno, estamos enfocando aquí quizás todo hacia los pacientes, pero un trato más directo con la pareja para darle una serie de pautas, porque igual la pareja no es que no quiera prestar el apoyo a la persona que está enferma, sino no sabe cómo o no sabe qué palabras utilizar o no sabe, quizás le digo esto y lo interpreta de la manera que no es. ¿Tienes algún tipo de charla con ellos? Porque claro, la persona que está enferma en este caso lo está pasando mal, pero la persona que está al lado todo el día, el cuidador, por decirlo así, también, y muchas veces pues es que les pilla de nuevas y no saben realmente cómo expresar también, pues eso, entre el dolor que llevan dentro, el miedo por lo que está sucediendo y el cómo se lo va a tomar la otra persona y todo esto, pues Claro, estos momentos son muy igual. complejos, no nos enseñan a comunicarnos, no nos enseñan a comunicar nuestros deseos y nuestras necesidades. Eso es algo que se trabaja. Yo trabajo la comunicación en todas las parejas que vienen a consulta, pero en estos momentos pues puede ser como todavía más difícil y siempre vamos a hacer ciertos ejercicios para facilitar la comunicación para que puedan expresarse, porque si no sabes qué está sintiendo el otro o no te estás atreviendo a abrirte tú, es difícil hacer ese acercamiento, ¿no? Y esos momentos de miedo, si además yo tengo este esquema de que la sexualidad es A, B y C, intento seguir un guión y eso no funciona y estoy aquí toda desorientada, la inseguridad que me puede generar también de cómo me puede estar percibiendo mi pareja o qué consecuencias puede tener para la relación, a veces hace que nos atasquemos un poco o incluso que evitemos contactos íntimos y muestras de cariño, que también son la base del deseo y la base de una sexualidad disfrutona. Si cada vez que vienes y me acaricias por detrás y me das un beso, yo pienso que igual es que quieres tener relaciones sexuales, igual empiezo a evitar ese tipo de contactos y eso va a desgastar mucho la relación. Entonces, sí, poder tener una buena comunicación donde sepamos qué es lo que le está pasando a la otra persona es fundamental. Porque luego a lo largo de este proceso es muy importante la labor que lleváis las dos a cabo,
Me imagino también que será una labor muy importante la del tema de la psicóloga o psicólogo que les lleve durante el proceso, aunque no abarquen el tema de sexualidad, pues un poco por el tema de las emociones, el estado anímico y todo esto, que sería como una combinación de varios profesionales, ¿no? Un equipo interdisciplinar, sin el cual pues es difícil coger y llevar ese proceso, porque es un proceso muy complejo, vamos. Opino, ¿no? Sí, sí. Yo creo que un abordaje multidisciplinar en procesos oncológicos y en cualquier tipo de enfermedad o de situación vital así compleja es súper importante porque siempre hay mucha, quiero decir, una sola persona no puede llegar a todo. Bueno, no sé si que... Bueno, para terminar, que me alejo un poco de esto que acabamos de decir, pero no he nombrado el ejercicio en los hombres, pero bueno, hace poco una chica, paciente de cáncer, una mujer, dio una charla de ejercicio físico en procesos oncológicos y me gustó el título porque puso la píldora sin contraindicaciones. Entonces, bueno, yo no soy experta en ejercicio físico en general, pero pues no olvidar el ejercicio físico como parte importante de estos procesos y de mantener la salud muscular, la salud ósea y fundamental en el estado de ánimo, que ya sabemos que con deporte se secreta mucha dopamina Sí. y que muchas veces no se habla de ello porque lo que ha dicho antes Minerva, ¿no? Al final tratan de salvar vidas desde los hospitales, pero esta parte a veces es fundamental en el día a día de los pacientes. Bueno, pues os quería dar las gracias a las dos por toda la información que habéis ofrecido, porque habéis tratado temas que yo creo que eran temas de los que no se hablaban, que quizás eran un poco tabú, y de esta forma que tanto pacientes como familiares sepan que disponen de un centro que es Bercana para poder venir aquí, pues eso, tener un espacio seguro y estar en manos de profesionales que les puedan asesorar de la mejor manera posible en cada una de las situaciones que tengan. Pues muchas gracias por pensar en nosotras. Muchas gracias a ti también.